Episodio número 101. Los beneficios secundarios de aprender español. O Dalmatians. Estudiante, recuerda, puedes usar la transcripción, la traducción al inglés y las flashcards de vocabulario, todo de forma gratuita y disponible en la página web. SpanishLanguageCoach.com. Y además recuerda que el día 5 de mayo, el próximo lunes, vas a poder inscribirte en nuestro curso online Español Claro. Tienes toda la información en la página web. Y ahora te dejamos con el episodio de hoy. Hola, inglés. ¿Has hecho eso deliberadamente? Sí, ¿Pero qué estaba no sé. haciendo yo? Esperándote. Es como no tiene sentido. Lo dejamos, pero no tiene Pero, ningún sentido. pero le da un toque espontáneo. Sí, un toque de No, clase. Es un poco cuando tienen en los memes, cuando algo le pasa a la gente, estás como, ¿y por qué hay tres cámaras? Esperando ese ya. momento. Ok, Vale, pues bueno, va, sí. empezamos. Hola. Oh, qué sorpresa. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Estoy bien. En Portugal. Sí, ¿y tú en España? Sí. Muy bien. Estamos separados. Estamos cada uno en una punta de la península ibérica. Tú en el Mm. este y yo en el oeste. Esta semana he visto una encuesta, unas preguntas donde han preguntado a los portugueses, o quizás, quizás no, quizás solo a los españoles, si les gustaría tener un nuevo país, Iberia, como Sí. una unión de Portugal y España. Ajá. Y los españoles estabais muy a favor. Bueno, mira, justamente porque tenía curiosidad, quería saber si alguna vez había estado unido Portugal y España. Y a ver, Mm, estuvo unido durante un tiempo por un rey, que era rey de ujú, Portugal y de España, lo que era España en ese momento, pero nunca ha habido una unión real. mm, Sí. Y España, antes de ser España, era como diferentes reinos claro. separados, ¿no? Entonces, sí, pero la verdad es que se siente en casa estar aquí. Mm, No hay muchísimas diferencias culturales. no. El clima es similar a Valencia. Y de hecho, quieres hablar de cierta hermanidad, ¿no? De una Sí, sí, relación sí. de hermanos entre los dos países, específicamente de los idiomas. Sí, sí. Bueno, para poner un poco en contexto, para ponerte en contexto, estudiante, estoy en Portugal, en Lagos, con otros profesores y profesoras de idiomas, de francés, de italiano, de portugués, y solo hay una regla entre nosotros, y es Sí. que no se puede hablar inglés. Tenemos que hablar cualquier idioma romance, excepto rumano, porque no lo conocemos, pero el resto de personas pues hablan o italiano o español o francés o portugués. Y Discriminatorio. un poco, sí. Ya. Pero bueno, es muy guay porque estamos trabajando juntos y aprendiendo los unos de los otros. Y es muy guay porque yo el italiano lo entiendo muy bien, el francés lo entiendo bastante bien, pero portugués nunca he estudiado portugués en mi vida. Entonces está Leo, que es portugués, de Portuguese with Leo, y Marcela, que es brasileña. Y en los momentos que hablan portugués, la verdad es que ahora no tengo mucha dificultad en comprenderlos. Entiendo, Mm. creo que el 90% de las cosas que dicen. Pero Y es muy... es más fácil entender a Marcela que a Leo. Al principio sí, pero ahora ya me he acostumbrado un poco también, después de unos Mm, días. Sí. ujú. Y Por- Porque dicen que el portugués brasileño es más fácil
de entender Sí, para un hispanohablante, alguien que habla español. sí, 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 yo pensaba eso también, pensaba eso. Mm, Pero un poco he estado pensando en eso, ¿no? En los beneficios secundarios de aprender o conocer español, que realmente te abren la posibilidad de aprender otros idiomas romances o al ujú, menos comprenderlos muchísimo mejor y mucho más rápido, mm, ¿no? sí. Bueno, tú también lo conoces, porque aunque el español no es tu idioma nativo, comprendes, bueno, hablas y comprendes el francés muy bien ahora, el italiano, Ujú. Pues el de hecho, portugués, portugués un poquito. para mí, creo que esperar que el portugués brasileño es más fácil para mí de entender. Pero incluso antes de comenzar a aprender español, ya pensaba esto. Pero quiero decir que yo aprendí durante años latín, que es Ujú, como el idioma original de estos, ¿no? Y latín me ha ayudado muchísimo con el mm, español. Así que claro. sí, ya creo lo que estás diciendo ahora, que hay una Mm, ventaja muy grande en aprender uno de estos idiomas si quieres aprender más de uno. 100%. Por cierto, hablando del latín, también es un idioma que hablamos entre nosotros. Claro, claro que sí. Es broma, es broma. De No. hecho, mucha gente estas semanas me han preguntado si hablo latín. ¿Ah, sí? Sí, Ok. pero es como yo nunca he conocido a nadie que lo hable. Quiero decir que sé que sí existe gente que lo habla. Creo que en el mundo católico especialmente, en el Vaticano, y sé que hay comunidades de cristianos en los Estados Unidos Mm, quienes lo aprenden de una forma hablada, donde quiero decir que hablan en vez de simplemente en vez de simplemente leerlo, pero mm. yo nunca he conocido a nadie. Sí, bueno, en España, de hecho, hace algunas décadas, durante la dictadura franquista especialmente, era frecuente tener las misas. Las Mm, misas es las sesiones religiosas católicas en la iglesia, en latín. Ahora es mm. mucho menos frecuente, pero sí. Y Pues sigue siendo un problema polémico en la iglesia, eso creo. ujú, claro, Sí. bueno, sí, porque si no todo el mundo lo entiende, no llega el mensaje, ¿no? Que es Mm, el punto de la comunicación. E inglés, hablando de beneficios secundarios de aprender idiomas o el español, ujú. ¿qué otros tienes tú en mente que hayas experimentado? Pues conoces una cultura diferente mucho mejor, ¿no? Ujú, Que yo ayer, durante el apagón, cuando perdimos toda la luz en España y Portugal, me encontré con unos amigos en la plaza y de hecho solo conocía uno de estos chicos y es la única persona inglesa que conozco aquí en Valencia. Y fuimos todos a la playa y estábamos hablando siempre en inglés, lo que nunca hago aquí en Valencia. ujú, Y ellos están aprendiendo español, pero la falta de su conocimiento, para ahora al menos, significa que sus vidas son bastante diferentes. Y sí, significa que yo puedo pasar más tiempo con los españoles ahora mismo que ellos. Creo que he tenido una experiencia de Valencia muy diferente de la ujú. suya. Claro, Así sí, que es una ventaja eso, porque significa que yo puedo elegir entre los dos mundos. claro. O sea que amplías o haces más grande el número de interacciones sociales que puedes tener, ¿no? Exacto. Si no hablaras español, tendrías, o hablaras español con muchas limitaciones, tendrías Mm, que socializar mucho más con personas que hablasen inglés. Claro. sí,
Pues tengo una pregunta relacionada con esto, de hecho, porque en Reddit también, donde paso mucho tiempo, leía un post, no sé cómo se dice eso en español, Una publicación una publicación o un diciendo, post. o Puedes decir un un post. post preguntando si sería muy mal visto hablar español en Portugal. Ujú. Y esto es algo que nosotros, los angloparlantes, no podemos hacer en España, de hablar inglés y cambiarlo un poco. Es que a veces oyes a los ingleses decir, en vez de, si no conocen la palabra cerveza, por ejemplo, dicen, quiero 2 birras, ¿sabes? Ujú. O algo así, añaden o a al fin de una palabra. Ujú. Y creo que es muy diferente hablar español y intentar comunicar un mensaje en Portugal hablando español, porque claramente son dos idiomas diferentes, pero como has dicho, sí se puede entender sin haber estudiado nada del idioma. Mm. Sí, sí. Así que, mm, De hecho, aquí en Portugal, en los restaurantes y eso, si me hablan portugués, yo no cambio al inglés, hablo en español. ¿y qué dicen? Nos entendemos. Más o menos. La comunicación funciona, más o Sí. menos. Sí. Pero el ejemplo que has puesto justamente de decir 2 birras, sabes que funciona, porque 2 birras son 2 cervezas. He dicho 2 birras con Ah, una ok. O. Ah, ok, 2 birras. Ok, ok, ok. Sí, bueno, está bien. Vale, ¿y qué otros beneficios encuentras, aparte del tema social? ¿Hay algún Sí, tipo de beneficio como el otro día hablé en el podcast de Intermedio de los diferentes tipos de capital que tenemos las personas? Capital ujú, económico, capital erótico, capital cultural, intelectual. De alguna forma, hablar otros idiomas también te da un capital intelectual que no tiene mucha gente y que puede ayudarte, por ejemplo, en el mundo laboral, en mm, oportunidades profesionales. Y también simplemente ser visto, ser considerado como una persona con intereses. mm. Sí, eso, sí. Creo que si quieres sacar el beneficio en el trabajo de hablar otros idiomas, esperar que tienes que ser muy consistente, muy constante con los idiomas. No es Ujú. suficiente hablar solo un poco, generalmente, sino tienes que esforzarte mucho. Sí. Así que, claro, hablar un poco siempre ayuda, pero la verdad es que el proceso es largo y difícil. Así Mm. que tienes que comprometerte si de verdad quieres sacar un beneficio. Pero, 100%. claro. ¿Y dijiste capital erótico? Sí. Ok, supongo que también por hablar español he encontrado a un novio, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, el capital erótico no habla del atractivo físico, habla más del carisma, Ah, de la atención que puedes atraer a otras personas. También puede ser una cuestión de atractivo físico, pero se dice el capital erótico desde un punto de vista mayor, más grande, más parece amplio. que necesito escuchar el episodio entonces, ¿no? Sí, puedes. Mm. Y hablando de lo que has dicho antes de la constancia, creo que otro beneficio adicional de aprender un idioma, un beneficio secundario es que aumentas tu tolerancia a la frustración, porque aprender un idioma puede ser frustrante. No estoy seguro de eso, hablando de experiencia personal, porque yo tengo muy poca resiliencia, muy poca.
Es como yo aguanto muy mal la frustración y eso no ha cambiado nada desde que he comenzado a aprender español. De hecho, quizás es peor. Soy como un niño, ¿sabes? Es que creo que es un poco como el caso curioso de Benjamin Button. Sí, el Con, curioso caso de Benjamin ok, Button. con cada nueva palabra en español empeora un poco mi situación emocional, mi Sí. madurez emocional. Bueno, pues igual eres un caso excepcional, como Sí, Brad Pitt en la película. exacto. Pero quizás tienes razón. Generalmente la gente tiene ese beneficio también, Sí, que toleran mejor la frustración. sí, 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 sí. ¿Y se te ocurre algún beneficio más? Así no Es, tan explícito. es que me ha costado, ha sido difícil para mí desde el principio y me dices, ¿otro beneficio? ¿Otro beneficio? Es que ya Oye, hemos, yo he dicho tres o pues me cuatro. cuesta. Hay, ok, el último beneficio que puedo pensar, que puedo imaginar, es que simplemente disfruto Pues aprender los idiomas. un súper beneficio. Disfrutar. Sí, Un, claro que, aunque no sea útil, te quiero decir, mm, porque muchas veces se asocia aprender un idioma a la utilidad. Y yo conozco personas que aprenden el idioma de Juego de Tronos, que hay un idioma, creo, o un mm. idioma menos útil, pero que les gusta porque disfrutan de ello. Sí, pues claramente siendo profesor de latín y griego antiguo, voy a estar de acuerdo sobre Claro. eso. Que los padres de los estudiantes siempre me preguntaban, pero ¿por qué estudiar latín? Y siempre tenía muchas razones prácticas también, pero siempre empezaba mi explicación diciendo, a veces vale la pena aprender algo solo porque te interesa. Mm, Y creo que es una razón muy buena, de hecho. sí, sí, 100%. Inglés, me tengo que ir a comer con los demás. Ujú. Muy ¿Tú ya has bien. comido? Sí, yo voy al gimnasio. Vale, muy bien. A ponerte fuerte, Exacto. a ganar Así que músculo. gracias. Ganar No, músculo, exacto. gracias a ti. No, gracias a ti, César. No, no, Gracias por por tu favor, tiempo. a ti. A ti. Gracias, gracias a ti, estudiante, por Obrigado. escucharnos, por soportarnos. Obrigado. Thank you very much. Merci. Grazie. Xie. ¿Ese es chino? Sí, pero pronunciado muy mal. Ok. Danke. Vielen Dank. Ok, lo dejamos. Ok, sí, ya, ya. Adiós. Chao. Un abrazo grande. Chao. Chao. Chao, inglés.